Daniel señala lo siguiente en forma de una pregunta. ¿No es un error seguir insistiendo con la propaganda gobierno, burguesía, devaluaciones, como si devaluar el peso fuera malo para el país y para los trabajadores? Bueno, ninguna organización que realmente trabaja sobre la base de un programa, ninguna organización socialista, puede decir que está en contra de la devaluación o a favor de la devaluación. Eso es un problema de la sociedad capitalista. El programa socialista es suplantar a la burguesía en el poder por un gobierno de la clase trabajadora y terminar con un régimen de explotación y de anarquía de mercado, y establecer un sistema de planificación económica en beneficio de las grandes mayorías. La línea divisoria del socialismo y de los partidos patronales no es a favor de la devaluación, en contra de la devaluación. Es verdad que muchos partidos de izquierda a veces dicen estamos en contra de la devaluación, y hay partidos de izquierda que dicen que están a favor. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la crisis del 2001, el Partido Comunista Revolucionario apoyaba la devaluación. Decía que la devaluación era una salida. Evidentemente era una salida para Techín, era una salida para la burguesía industrial, y la dirección del PSR tenía un particular afecto por esas salidas de la burguesía nacional. Entendían que la convertibilidad era un armado del imperialismo y que la devaluación era una emancipación de las fuerzas productivas, digamos, nacionales. Hay otro partido que dice, no, abajo, quieren hacer una devaluación, etcétera, etcétera. Cuando nosotros atacamos la devaluación que reclama el FMI, no es porque decimos que es mala o no es buena, o que estamos a favor o estamos en contra. Es para advertir a los trabajadores que se viene un golpe de Estado financiero que nos obliga a enfrentarlo con una huelga general. Y una huelga general, ¿por qué? Por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, por un aumento inmediato de salarios y jubilaciones de 150.000 pesos, por el control obrero de la producción, por la apertura de los libros, por el reparto de las horas de trabajo entre toda la población en condiciones de trabajar, por la formación de una bolsa de trabajo, donde las organizaciones obreras administren los contratos de trabajo e impidan esta distinción de trabajador en negro y trabajador en blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, denunciamos un arma de la burguesía que va dirigida a profundizar el ajuste contra los trabajadores y a profundizar que la crisis sea pagada enteramente por parte de la clase obrera. Argentina se encuentra como una especie de convocatoria de acreedores, pero con una salvedad. Los derechos laborales quedan suspendidos y los únicos derechos que valen son los derechos de la burguesía. Por lo tanto, la consecuencia de la devaluación que reclama el FMI, digamos, es profundamente negativa para los trabajadores. Pero la respuesta no es no a la devaluación. Massa no tiene condiciones para evitar una devaluación. El PRO, Juntos por el Cambio, Milei, etcétera, están a muerte a favor de la devaluación. La cosa no pasa por devaluación sí o devaluación no. La cosa pasa por devaluación y golpe financiero del capital o una huelga general contra el gobierno capitalista y contra sus planes de conjunto por la afirmación, digamos, de los derechos de los trabajadores. Entonces, en este sentido, evidentemente, devaluar el peso no puede ser bueno para los trabajadores, pero es correcto esto que dice Daniel, que un programa de un partido obrero no puede ser la elección entre dos opciones capitalistas, como si devaluar o no devaluar. No, tiene que ser un programa de oposición socialista a un régimen capitalista. Ahora, para dar la actualidad a esto, la corrida cambiaria de los últimos días contra Massa revela una fuerte decisión de la burguesía
de que hay que meter una mega devaluación cuyo propósito es una licuación, una desvalorización a rajatablas de los ingresos de los trabajadores, una gran recesión, para que sobre esa base se obtenga un superávit comercial, un superávit fiscal que permita el pago de la deuda externa. Entonces nuestro planteo no es sí a la devaluación, no a la devaluación, sino se viene una devaluación en beneficio de los grandes acreedores internacionales por parte de un país en default, el político obrero plantea no al pago de la deuda externa, no al pago de la deuda pública, confiscación del gran capital por un gobierno de trabajadores por un aumento salarial de 150.000 pesos inmediato y también para las jubilaciones y por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar.